Esto es Padel Club, el podcast de pádel coproducido por Ser Podcast y As Audio. Bienvenidos y bienvenidas a Padel Club, el podcast de pádel de Cadena Ser y Diario As. Soy Alberto Bote y os invito a escuchar el episodio número 31. Padel Club. Un episodio en el que, como siempre, comenzamos con la actualidad y más concretamente con el pádel profesional. Y lo vamos a hacer con los claros 4 protagonistas del primer P1 de la historia de Premier Padel. Y es que Madrid se convertía en la capital mundial del pádel y el Withing Center iba a acoger un evento, por fin, de Premier Padel en tierras españolas. El primer protagonista, sin duda, fue el público. Un público que iba a responder y superar, diría, las expectativas, porque, dadas las condiciones, primera semana de agosto en Madrid, había muchas voces críticas que no esperaban pues, que las gradas se vieran llenas. Lo cierto es que han sido más de 30.000 las personas que han pasado durante toda la semana por este primer P1 de la historia, y para el recuerdo quedan ya algunas imágenes, bueno, pues sobre todo en el fin de semana, con cifras en torno o superiores a las 6.000 personas. El segundo protagonista en este caso es en femenino, y es que la pelota oficial del torneo, la Barlion Summum Pro S, iba a marcar las condiciones de juego. Y es que los jugadores y aficionados esperaban un tipo de juego rápido por las condiciones que tiene Madrid. En torno a los 700 metros de altura y en verano, en la primera semana de agosto, pues todo hacía presagiar un tipo de juego vivo, rápido y a intercambios cortos. Pero la elección de esta pelota, hecha por otra parte por la Asociación de Jugadores, nos iba a regalar partidos de mucho control con intercambios muy largos y duraciones superiores a las 2 horas. El tercer protagonista de este torneo tiene nombre argentino, concretamente 2. La pareja número 3 del ranking mundial, Sancho Gutiérrez y Agustín Tapia, iba a hacer ahora sí su debut oficial en Premier Padel y se iba a erigir en la clara protagonista de las primeras jornadas, bueno, pues por la necesidad que teníamos muchos de poder disfrutar de esta pareja que aglutina talento a raudales en sus muñecas. Tapia y Gutiérrez, que conseguían avanzar hasta semifinales y que en su versión más superlativa no iban a conseguir clasificarse a la gran final simplemente porque enfrente estaría la versión más trabajadora de los número 1. Y es que los número 1 son los cuartos protagonistas de este torneo. Galán y Lebrón, que habían vencido con relativa autoridad en París tras superar por la vía rápida cuartos y semifinales y tener que superar a unos siempre aguerridos Tello y Chingoto, en Madrid iban a tener que verse en la tesitura de superar los 3 sets tanto en cuartos de final, semifinales como en la gran final. El motivo: en la final, Navarro y Dineno. La mejor versión de Paquito y de Martín volvía sobre la pista y les permitía superar en 2 sets y por la vía rápida todas y cada una de las rondas hasta plantarse en la gran final. Una final, de hecho, en la que comenzarían mandando con el Navarro más talentoso y que, bueno, pues pone por bandera ese icónico ya Paquito is on fire, y un Martín Dineno que, como es costumbre en él, si hay algo por lo que se caracteriza es porque no falla nunca una pelota más de la necesaria. Pero enfrente estaban Galán, Lebrón y, como decíamos, su versión más trabajadora, los número 1, que se veían por detrás en el marcador tras el primer set y que conseguían remontar en la gran final para sumar su tercer entorchado de la temporada en Premier Padel y marcharse de Madrid como los primeros ganadores de un P1 de la historia. Premier Padel no descansa, y es que de Madrid vuela de forma directa a Mendoza. Esta localidad en el norte de Argentina, que colinda con los Andes, acogerá el segundo P1 de la temporada y lo hará en unas condiciones radicalmente opuestas a los primeros 4 torneos del año. Y es que el invierno, el frío y la altitud van a marcar la tipología de juego. Tanto es así que las temperaturas que se esperan oscilan entre los 3 y 15 grados y marcará el torneo que tenemos por delante. Eso en el pádel profesional. Porque, como siempre, en Padel Club tenemos pádel amateur. Y en esta ocasión nos vamos a adentrar, nos vamos a sumergir en el mundo de las redes sociales. Una herramienta que todos consumimos de forma habitual y que tiene impacto de forma directa con la realidad
que nos rodea. Y lo vamos a hacer con una persona que aglutina en sus perfiles de social media más de 4 millones de personas y cientos de miles de visualizaciones. Para muchos será su canal, Padel for All, que comparte, por otro lado, con dos números 1, Alejandro Galán y Martita Ortega. Para otros será siempre Delantero 09, para otros Real Jesus y para otros Jesús. Lo cierto es que la figura de este joven español ha entrado de lleno en el mundo del pádel y con él queremos conocer cómo funciona el mundo de las redes sociales, cómo es la figura de un youtuber o de un influencer y qué esconde detrás la creación de contenido y todo lo que le rodea. Así que este es el menú del episodio número 31 de Padel Club. Os invito a que os acomodéis y disfrutéis de esta edición de bolsillo, esta edición express y de verano de Padel Club. Si te gusta el pádel, Padel Club. Y en este episodio de Padel Club, como comentábamos al inicio, queremos abordar la creación de contenido, el mundo del contenido, la influencia, los youtubers, y para ello vamos a charlar tranquilamente pues, con una de las personas que mayor repercusión tienen, diría que en el mundo del pádel, pero en el mundo del deporte probablemente en general. Está con nosotros Jesús, más conocido como Delantero 09. Bienvenido a Padel Club. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con vosotros y con ganas de hablar y de contar cosas. Bueno, lo primero de todo, a mí me gusta mucho preguntar por primera vez quién es Jesús o quién es Delantero 09 para quien no te conoce. Bueno, yo a Jesús o a Delantero lo defino como un chaval de 26 años que lleva ya un tiempo creando contenido de deportes. Siempre es difícil explicarle a la gente que no es de videojuegos porque a veces pues, se confunde, pero lo mío es todo, digamos, en campo, en pista y en la vida real. O sea, hago el deporte y lo grabo en la vida real y bueno, pues trabajo con clubes, con jugadores y con las estrellas de los deportes para generar cosas cercanas y bonitas. Porque ahora entraremos en el mundo pádel, que evidentemente por eso estamos aquí, por eso esto es Padel Club, pero tú empiezas en otros deportes, concretamente en el fútbol. Uno, ¿cómo te acercaste al fútbol y cómo fue el salto del fútbol al pádel? Realmente el fútbol fue con lo que empecé, o sea, toda mi vida era fútbol y bueno, pues llevaba jugando a fútbol desde los 4 años, entonces para mí era algo natural y todo empezó grabándome los partidos, pues mi madre me regaló la típica GoPro de hace unos años y algún amigo venía a grabarme los partidos y grababa las jugadas. Entonces yo, en mi principio en YouTube subía videojuegos y subí algún vídeo de fútbol. ¿Qué pasa? Que me empezó a gustar un poco más el fútbol hasta que un día tomé la decisión de solamente dedicarme a subir ese contenido porque nadie lo hacía y a mí me llenaba más. A partir de ahí pues empecé a trabajar con alguna marca, llegó alguna oportunidad con algún futbolista y todo cambia, todo se vuelve más profesional y bueno, pues de ahí han venido los demás deportes. ¿En qué momento te dedicas a ello profesionalmente? Porque entiendo que al principio es un hobby, es la aspiración de un niño a poder hacer algo que le gusta y que, bueno, pues que poco a poco, como se dice, ¿no? En el argot va monetizando, es decir, va ganando dinero, pero ¿en qué momento rompe y empiezas ya a dedicarte a ello? Bueno, siempre lo digo y es gracioso contar esto, pero creo que cuando llegas a dedicarte a ellos porque no lo has buscado. O sea, yo siempre pienso que si quieres... Imagínate, a día de hoy dices, yo quiero ser youtuber. O sea, esto no es tan sencillo como querer serlo. Yo me di cuenta que, por ejemplo, yo hasta los 3 años y medio más o menos que pasaron desde que empecé a crear contenido, no realmente monetizaba como para recuperar mi inversión, por así decirlo. Al principio tienes que comprarte un equipo de cámaras, tienes que alquilar los campos, pues tienes que hacer un montón de cosas que llevan un coste. Y ese coste no lo recuperas, pero es una inversión a futuro, si lo haces bien y te sale bien, que no es fácil, para que lo puedas recuperar. Entonces yo más o menos a los 3 años y medio, como te digo, empecé a recuperar. A vivir de ello, pues a partir del 4.º año más o menos ya podía dedicarme plenamente a lo que es YouTube. ¿Y trabajabas esos 3 años? ¿Estudiabas? Esos años, a la vez que hacía YouTube, me saqué la carrera de INEF, pues todo relacionado con el deporte, ha sido mi vida siempre. Y es verdad que bueno, llega un momento en el que no puedes compaginar, no puedes... Yo siempre digo que para hacer algo bien hay que dedicarle plenamente tu tiempo y hacer 2 cosas de manera perfecta es complicado. Entonces yo tomé la decisión de o trabajo y estudio o me tomo lo de YouTube ya en serio e intento hacerlo mi trabajo y fue cuando tomé la decisión y bueno, pues gracias a Dios salió bien. Y tienes una carrera exitosa como influencer, youtuber, creador de contenido relacionado con el fútbol. ¿Y en qué momento aparece el pádel en tu vida? No sé si primero es como usuario y jugador amateur y luego ya como creador de contenido o es al revés. Bueno, la historia es diferente a las que se suelen contar. Mi historia con el pádel viene pues un día Adidas Padel me contacta para mandarme pues unas palas porque estaban haciendo pues un poquito de publicidad de las nuevas palas que habían sacado justo Alex Ruiz y Ale Galán. Me las mandan
y yo recibo una pala roja y una pala naranja. Entonces, pues yo cuando hago el story, cuando grabo, pues digo, oye, reto a otro youtuber, a Cacho, un amigo mío, y le digo, ¿por qué no hacemos el team rojo, que es mi color favorito, el rojo, contra el team naranja? Digo, y retamos a los jugadores que llevan las palas. Yo en ese momento no conocía ni sabía quién era ni Ale Ruiz, ni Ale Galán, ni nadie, porque yo no seguía el mundo del pádel y no tenía tanto conocimiento. ¿Pero habías jugado alguna vez? Nunca. O sea, nunca había jugado al pádel en mi vida. O sea, había jugado al tenis, ¿Sí? Pero el pádel era un deporte que lo conocía y lo había visto, pero jamás había cogido una pala y me había metido en una pista. Entonces, la primera vez que yo me cojo la pala y me meto en la pista es el día que hacemos el partido era Ale Galán y yo contra Cacho y Ale Ruiz. O sea, no empezamos mal. Como debut está bien, ¿eh? Como debut está bien. Ganamos nosotros, que era lo importante. ¿Sí? Y a partir de ese día, pues me entró la curiosidad. O sea, me gustó. Y yo venía de un momento difícil, vino la pandemia, el mundo del fútbol bajó un montón, era muy complicado hacer, pues, grabar deporte, grabar contenido, irte al campo, prácticamente no se podía hacer nada. Y el pádel fue ese deporte que me recuperó un poco la energía, me devolvió un poco las ganas de volver a grabar, de estar más activo y demás. Y a la vez de eso tuve una sinergia muy buena con Ale, nos llevamos muy bien, igual con Ale Ruiz, pero con Ale fue un poquito más cercana. Y bueno, pues nace justamente unos meses después la idea de crearnos un canal única y exclusivamente para hacer contenido de pádel. Y te quería preguntar precisamente por Ale Galán, porque para quien no lo sepa, digamos que Ale es tu padrino, podríamos decir, ¿no? Sí. Dentro del mundo del pádel. Sí. Tenéis un canal conjunto que es Padel for All, si Padel no me for All. equivoco. Has hablado de que generáis una sinergia, ¿no? Os conocéis y empezáis a ver que tenéis puntos de unión y a partir de ahí empezáis a trabajar. ¿Cómo surge la idea de crear un canal de pádel propio? Porque el pádel es verdad que es un deporte, yo siempre digo que encontró un nicho perfecto para crecer y arraigar en la sociedad a través de YouTube y de las redes sociales, pero ¿en qué momento os dais cuenta que podéis hacer contenidos para que la gente los consuma? Porque tú venías de hacer fútbol con más de 3 millones de seguidores y te metías en un deporte nuevo para ti, que todavía estaba explotando y conociendo qué podía ser, y Ale Galán no es el Ale Galán que conocemos hoy en día. Era un jugador pues que todavía estaba por hacer, entre comillas. sí, Ale en ese momento estaba todavía antes de esa explosión que ha tenido ahora. Pero bueno, fue un poco más propuesta mía a él, o sea, es decir, no significa que yo le pidiera hacer el canal, sino que fue una idea que tuve yo. Al final Ale es deportista y es jugador y se tiene que dedicar a jugar y a ganar. Pero yo le propuse la idea, se lo conté y le expliqué un poco cuáles eran las ventajas de poder hacer este contenido, pues llegar a más gente, ser un poco más cercano, que te conocieran mejor, poder traer a otros compañeros jugadores para que, bueno, pues que digamos que la gente les conociera un poquito mejor, les viera junto a nosotros. Bueno, pues cosas que no vas a ver en la vida cotidiana o no vas a ver de otra manera que si no son así. Y le gustó mucho la idea. También se unió Martita Ortega a la idea. Entonces, bueno, pues generó una sinergia muy buena y de hecho, por ejemplo, Ale aprendió a hablar mucho mejor a cámara gracias a esto porque al final tenía que hacerlo. Necesitaba la fluidez, ¿no? Para poder comunicarse, que a lo mejor como deportista tampoco estaba tan expuesto en momentos muy cortos, que a lo mejor en YouTube, pues evidentemente es otra cosa, son muchas tomas, supongo, porque grabáis en una toma, es un one shot, necesitáis repetir con habitualidad. A ver, a mí me gusta mucho la naturalidad, y entonces siempre grabo a one shot. Es decir, si por ejemplo, imagínate, hacemos un tutorial de sacarla por 3 y a Ale no le sale perfecto como él lo quiere, pues obviamente se va a repetir, pero porque la toma se vea mejor. Pero los retos, todas las cosas que hacemos siempre son a la primera porque creo que es la magia, ¿no? De lo que sale, salió. Yo soy de los que piensa que cuando haces un vídeo, haces un contenido, o sea, a no ser que busques algo específico, pues por ejemplo, meter un balón o una pelota en un agujero, pues a lo mejor tienes que repetir muchas veces porque quieres que salga. Pero nosotros somos de one shot, somos de hacerlo natural, como salga, y de hecho gracias a eso muchas veces ha salido un contenido más natural, más fluido, nos hemos reído, incluso bueno, ha habido tomas falsas que a la gente le ha gustado más incluso que el propio vídeo. ¿Qué tipos de contenidos hacéis? Para quien no conozca Padel for All, ¿en qué se basa? ¿Son solo retos? ¿Hay tutoriales? ¿Hay una parte de la historia de Alejandro Galán, de Delantero 09? Bueno, Padel for All básicamente es un canal donde hemos intentado acercar el pádel profesional y amateur en todos los sentidos a la gente. Es decir, bueno, pues ya sabemos todo lo que es el pádel, todo el mundo juega, todo el mundo sabe lo que es un partido y tal, pero no saben muchas cosas que nosotros les podemos explicar. Por ejemplo, con los jugadores, pues maneras de conocerles, pues a lo mejor hacer preguntas y respuestas. Hacemos mucho contenido de reto porque creo que es unos contenidos donde los jugadores se sueltan, donde están muy a gusto, están muy cómodos, y no es porque nosotros, digamos, solo hacemos retos, sino porque también ahí es donde el jugador más está en su salsa. Y cuando el jugador está en su salsa, al final actúa de otra manera, está más tranquilo, está más natural, habla a cámara, interactúa con la gente. Entonces eso hace que la gente se dé cuenta que muchas personas, que te pongo 2 ejemplos muy buenos y muy claros que lo ha contado Ale conmigo, Juan Tello y Pablo Lima son 2 personas que tú en la pista les ves, son muy serios. Sí, difiere mucho cómo son dentro y fuera, ¿no? Exactamente. Al final son personas que no sonríen prácticamente, que no hablan mucho a cámara, y cuando he grabado con ellos y han salido los vídeos en YouTube,
la gente lo ha agradecido. ¿Por qué? Porque al final han hablado mucho más, se han reído, han enseñado al mundo esa cara que realmente es su cara natural, pero que la gente tiene que entender que cuando están en un partido o están en un campeonato están compitiendo, por lo tanto se ponen serios. Entonces, ¿qué pasa? Que yo entiendo que la gente lo que ve de los jugadores es lo que ve en la pista, no ve su día a día. Por eso creo que nosotros con este contenido y todo lo que generamos acercamos un poquito más a la gente la manera real de la que son los jugadores y bueno, pues creo que podemos hacer que les conozcan mejor y que vean todo eso que no van a ver de otra manera. Cuando entras en el mundo del pádel, tú eres una persona ya reconocida, famosa en según qué target de edad, ¿no? ¿Te costó entrar en el propio pádel? ¿Fuiste acogido con los brazos abiertos? ¿Se miró con un poco de recelo, que a veces pasa, ¿no? Alguien que viene de otro deporte y que de repente pues parece que a lo mejor se quiere aprovechar o que quiere aprovechar la ola o la moda. Bueno, a ver, esto es como todos. Hay gente que le gustó, gente que no. Es decir, al final todo el mundo tiene que aceptarlo porque es algo que es una decisión mía. Sí que es verdad que, bueno, pues en cuanto a creadores tuve buena acogida. Es verdad que, bueno, pues había algún tipo de recelo porque hay gente que, bueno, pues me decían que llegabas ya con la base de 3 millones de seguidores creada, entonces es sencillo, entre comillas, llegar a gente aunque subas otro contenido. Pero claro, yo siempre digo y mi respuesta es la misma. Yo no subo el pádel a mi canal. Por lo tanto, vale, tengo 3 millones en YouTube, pero realmente me crea un canal de cero, nuevo, que estamos generando una base y construyendo un camino diferente. Entonces, hay gente que lo apoya, gente que no. También he de decir que entrar de la mano de Ale me ha ayudado mucho, porque al final con él la gente le quiere mucho, la gente le tiene mucho respeto, es el número del mundo, y eso hace que, bueno, pues entres de la mano con alguien que te introduce de una manera mejor. No hubiese sido lo mismo, ni mucho menos entrar yo solo, que entrar de la mano de Ale. Entonces, eso lo valoro mucho, la gente lo ha valorado mucho y creo que ha suavizado que a lo mejor mucha gente que no sabía quién era yo o no le molaba lo que yo hacía en fútbol, porque no tiene por qué gustarte, sí le mola lo que hago en pádel y como es de la mano de Ale y Ale tiene una buena complicidad conmigo, pues les ha gustado más lo que hago con este deporte. Has dicho que superas la barrera de los 3 millones en tu canal de fútbol, creo que es única y exclusivamente. ¿En qué horquilla estás en el que tenéis, Galán y tú? Pues el de pádel está cerquita de los 100.000. Sí que me he dado cuenta, y eso es algo que, bueno, pues lo trabajamos. Es más complicado conseguir o subir de suscriptores en pádel que en fútbol, porque yo creo que el fútbol es un nicho mucho más amplio, mucho más grande y que llega a muchísima más gente a día de hoy. Poco a poco el pádel lo irá igualando. Entonces el pádel creo que es un contenido, no sé si esto, corrígeme tú, lleva toda la vida viéndose en streamings, por ejemplo, pues World Padel Tour o Premier Padel, que son streamings donde ves un partido, pero no interactúa la gente, no te piden que dejes un like. Es muy diferente a lo que hace una persona como youtuber que te pide esa interacción. Entonces, la gente está acostumbrada a entrar al vídeo, ver el partido y salirse. Y entonces, cuando haces un canal, notas la diferencia de, bueno, pues que muchas veces los vídeos tienen muchísimas visitas, pero no tanta gente se queda porque simplemente les gusta ver ese contenido y ya. No tienen por qué suscribirse para seguir viendo todo lo que vas a subir. ¿En qué media de visualizaciones estáis por vídeo y cuál es el vídeo que más visualizaciones tiene? Pues estamos en una media de unas 200.000 visitas por vídeo, que es bastante más del doble, incluso el triple de los seguidores que tenemos. Eso es bueno porque significa que, bueno, pues le interesa el contenido a la gente. Y el vídeo más visto hasta ahora es uno de los primeros vídeos que hicimos, que fue con su hermana, con la hermana de Ale, con Alba Galán, donde jugamos un partido. La primera vez que grabamos un partido juntos, yo era un paquete. Bueno, sigo siendo un paquete, pero menos paquete. Y tiene unas 450.000 más o menos. Y bueno, la verdad que creo que son números muy buenos para el pádel. Y bueno, yo lo digo y me encanta también decirlo. Creo que la gente a veces no se da cuenta de que detrás de un creador de contenido, detrás de todo lo que hacemos, también está ayudar al deporte. Entonces una de las cosas que Ale y yo queríamos y queremos con este canal es que el pádel crezca, que se dé a conocer y que, bueno, pues si yo tengo mi base de 3 millones, que esos 3 millones puedan conocer también este deporte que seguramente muchos no conozcan. Es evidente que tú, que ya te dedicabas a ello, pues ves una oportunidad también, lógicamente, de negocio en todo esto, como para poder, explorar un camino nuevo. ¿Pero por qué se involucra Alejandro Galán en algo así? Porque, como tú has dicho, Ale Galán es deportista. Probablemente no tiene la necesidad, ¿no?, de embarcarse en un proyecto como este. Bueno, yo le he hablado con él muchas veces y creo que es algo que ha surgido de la confianza. Al final, para mí Ale ya no es solamente un compañero ni es un colega, como es un amigo, le considero un amigo y se lo dije. Para mí lo más importante de nuestro canal, porque como digo, no es mío, es de los dos, en este caso es la confianza y que creo que lo que le ha gustado a él es que, bueno, pues que puede generar unos contenidos o puede hablar o decir o hacer unas cosas que a lo mejor de otra manera no podría hacer. Al final, por ejemplo, en su Instagram, sus redes, pues todo va en base a los partidos que juega, a los campeonatos que juega, a sus resultados. Y yo creo que YouTube es un canal donde puedes tener otro tipo de comunicación con la gente, ser un poquito más directo, tener un poquito más de feedback y creo que es diferente a las demás
por eso creo que le ha gustado y que también obviamente le viene bien para poder llegar a más gente que no le conozca. Hace unos cuantos episodios teníamos aquí en Padel Club, si no recuerdo mal, a Mike Yanguas, a Javi Garrido y a Bea González. Y yo les preguntaba si eran reconocidos, porque el pádel creo que se está abriendo y los perfiles jóvenes a ser reconocidos por la calle. Les preguntaba concretamente si aquí en Gran Vía, al lado de los estudios de la cadena SER, si cuando subían al estudio alguien les reconocía. ¿A ti te pasa que en un evento de pádel, cuando has ido a Roma, por ejemplo, que estuviste allí, ¿Te reconoce la gente? Y si te reconoce, ¿crees que te reconoce por tu faceta como youtuber de fútbol o relacionado con el pádel? Pues eso es una pregunta que, llevaba mucho tiempo, no queriendo contestar, sino que yo mismo la pensaba, porque al principio, pues obviamente la gente me reconocía solo por fútbol. Pero yo me he dado cuenta que creando este canal, haciendo este contenido nuevo de pádel, estoy llegando a un público nuevo. Porque, por ejemplo, en Roma, Premier Padel, pues me para gente incluso italiana. O sea, ya al final la mayoría del público es italiano. Había gente española y había muchos chavales que están allí de Erasmus y demás y me conocían, pero incluso gente de Italia, italianos, que me decían que, bueno, pues me hablaban y me decían que veían el contenido con Galán, que les gustaba mucho, que si yo era el chico de Padel for All. Entonces, últimamente me está pasando mucho que me preguntan si soy el chico de Padel for All, si soy el compañero de Galán, si soy no sé qué. Entonces, todo eso me hace ver que es posible, y parece fácil, pero es muy difícil, llegar a gente nueva totalmente y diferente que no te conozca del otro, porque realmente, aunque no me conozcan, a lo mejor se han cruzado con un vídeo mío. Muchas veces me pasa de gente que me dice... los relacionados en Instagram o lo que sea, ¿no? O yo qué sé, o han visto... Por ejemplo, pues yo hice un comercial con Keylor Navas que salió en la tele en todo el mundo, que él se paraba un penalti con los ojos vendados. Entonces, a lo mejor la gente no sabe que el que le tira penalti soy yo, pero luego lo ven y lo recuerdan. Ah, pues sí, pues ya me suenas porque eres de este vídeo. Pero claro, que no te conozcan de nada y consigas que te conozcan por un canal nuevo, eso es más complicado. Y me está pasando y me gusta porque me hace ver que llega un público nuevo y que he separado bien los dos caminos y los dos deportes. ¿Cuál es el público de Padel for All? ¿En qué horquilla está? ¿A qué aspiráis? La mayoría del público, te digo, más o menos lo situaría sobre mi edad, sobre los 25 años. La mayoría de los chavales que nos paran, nos comentan cosas sobre el canal son chavales de mi edad. Incluso te diría que más gente mayor que yo que pequeña. O sea, ¿Ah, sí? En fútbol me pasa que son más chavales, o más niños, o más gente un poquito más joven, los que me piden las fotos y me hablan. Pero en el pádel, por ejemplo, me llega mucha gente bastante más mayor que yo, gente que hasta con sus hijos en la mano y demás, que me dicen que enhorabuena por el canal, o que les gusta mucho, que el contenido que tal, con Paquito, entonces eso me hace ver que es un público más mayor y de hecho viendo las estadísticas y los analytics de YouTube y de Instagram lo vemos, que tenemos mucho más público de los 25 para arriba que de los 25 para abajo, muchísimo más. ¿Y por qué crees que es eso? Porque a mí si me hubieran preguntado antes de hacerte esta pregunta, hubiera dicho que lo normal es que el rango de edad estuviera entre los 16, 18, 19 años, que entiendo que es el tipo de público que consume más contenido multimedia en plataformas nuevas como YouTube y demás. Yo creo que es básicamente porque el pádel al final es un deporte, como digo yo, diferente. Al final el pádel es un deporte que creo que cualquiera puede practicar y a cualquier edad. Es un deporte muy agradecido. Con dedicarle un poquito de tiempo te lo devuelve y en la pista pues se ve todo reflejado. Y al final, si te das cuenta, cuando vamos a un club de pádel, sea la hora que sea y el día que sea, la mayoría de la gente está pensando en jugar y no son gente que tengan entre 16 y 19, como dices tú. O sea, tú vas a un club de pádel y haces una foto y te digo, no sé si me equivoco, pero un 80-85% de la gente es gente más mayor, gente que está pues entre los 25 y los 50. Pues gente que, bueno, pues creo que es un deporte que es más fácil de practicar, que no significa que sea un deporte fácil ni mucho menos, pero, por ejemplo, pues a edades que yo creo que no es tan sencillo jugar al fútbol, no es tan sencillo jugar al tenis, no es tan sencillo jugar al baloncesto, y el pádel es ese deporte que a cualquier edad y cualquier tipo de complexión física, pues lo puedes practicar y se te puede dar igual de bien, sin ningún tipo de problema. ¿Se puede dedicar uno en exclusiva a la creación de contenido de pádel? Es decir, si tú no tuvieras tu canal de fútbol, ¿podrías vivir de ello? A día de hoy sí. Sí, porque al final el pádel es un mundo que yo desconocía totalmente, pero es un mundo donde entran factores diferentes al fútbol. En el fútbol los patrocinadores funcionan con los equipos, no con las personas. Tanto en el tenis como en el fútbol, en el pádel, perdón, en el pádel los patrocinadores van con las personas, van con los jugadores. Cada jugador, como ve la gente, pues tiene su camiseta con sus patrocinadores y cada uno tiene los suyos. No van con la pareja ni van con el equipo. Es un producto en sí mismo. Es un producto en sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, pues con el pádel he conseguido tener mis propios sponsors, mis cosas, alguna compartida con Ale, otras obviamente no, son mías y son diferentes porque yo hago contenido para esas marcas, pero es diferente al fútbol y en el fútbol es más sencillo hacer... Lo normal es hacer acciones con marcas pues, o puntuales o a largo plazo, pero no, por ejemplo, ponerte una camiseta con marcas. Si yo te pregunto ahora, Alberto, si tú un día me ves en el campo de fútbol con una camiseta normal,
de Adidas y 3 o 4 marcas puestas, sería raro, ¿a que sí? Sí, claro. Pensarías que es de un equipo. Sí, sí. Pero en el pádel es algo normal. En el pádel estoy en la pista con mi camiseta y es como si fuera otro jugador más, pero diferente. Es por eso que te digo que podría vivir de ello. Y de hecho, pero de la parte de YouTube, si solo tuvieras que vivir de lo que monetizas, en este caso de los contenidos, ¿podrías vivir o te costaría? Bueno, en este caso no es compartido, al final, como te digo, no es mío al 100%, y mucho menos, esta parte es iguales con Ale, y eso hace, bueno, pues que lo compartamos. Creo que a día de hoy no, o sea, no podríamos vivir de ello, pero creo que poco a poco, con todo lo que vamos a generar y todo el contenido que hay guardado, que tenemos muchísimo guardado y muchísimo grabado, sí que puede llegar un momento que lo hagamos. Te digo, no lo sé, porque esto es una cosa que a lo mejor te digo y no lo sabes, pero en YouTube cada nicho genera una monetización diferente. Es decir, sí, el fútbol monetiza muchísimo menos que el pádel y el tenis. ¿Por qué? Porque el fútbol es un nicho mucho más grande y eso hace que las marcas tengan que repartir el dinero entre muchos más creadores de contenido. Y, por ejemplo, el pádel y el tenis, como hay mucho menos contenido, no hay prácticamente nada, son nichos más pequeños y las marcas ponen las mismas cantidades de dinero, pero se reparten pues en grandes cantidades. A menos gente para repartir, pues toca más que a cada uno. Exactamente. Te preguntaba por esto porque creo que la creación de contenido en el mundo del pádel va a ser algo cada vez más habitual y seguro que hay muchos chicos y chicas que, bueno, pues que ven una, no sé si salida laboral, pero un sueño probablemente, como te pasó a ti en su momento con el fútbol. Y creo que es importante darles información con respecto a cuál es la realidad de cómo es un canal de contenidos exitoso, en este caso, como es el tuyo. Estará entre los, no sé, 3, 5 más consumidos probablemente a día de hoy en el mundo del pádel, con lo cual creo que es importante que la gente joven que aspira a tener, oye, pues quizá un futuro con respecto a la creación de contenido, sepa si se puede dedicar a ello, qué tiene que hacer para poder dedicarse a ello, cuál es la realidad a nivel de visualizaciones. Evidentemente no te pido tanto cifras de qué ganáis, porque no creo que sea es algo privado y no tenéis por qué contarlo, pero un poco darle contexto a ese chico de 16 que está en su casa o esa chica de 17 o de 15 que te está escuchando o te está viendo en la cadena SER y piensa, me voy a animar a crearme mi canal de YouTube. Entonces, darle un poco de información con respecto a, no sé, a partir de qué cifra, por ejemplo, uno puede dedicarse y puede ser su trabajo y pues, se puede convertir en su propio jefe, en su propio creador de contenido. Bueno, primero yo siempre digo, y eso se lo digo siempre a la gente que me pregunta, que si la gente tiene pensado hacerse un canal, yo les animo, porque al final, por intentar lo que no quede, es verdad que es una cosa que hay que dedicarle todo tu tiempo, o la mayoría de tu tiempo, para que salga bien. Pero bueno, en cuanto a lo que me preguntas, realmente para vivir, o sea, yo no tengo problema nunca en hablar de estas cosas, y al final es algo que creo que es normal. Y saber lo que cobra un youtuber es tan sencillo como que alguien que conozcas o te encuentres te enseñe su YouTube Studio y vea lo que generas. Te he dicho lo del fútbol porque en el fútbol realmente es bastante más complicado vivir de ello porque genera poco, como te digo. Pero, por ejemplo, en el pádel yo te diría, no sé cifras exactas porque te digo, no llevamos mucho tiempo con el canal, pero más o menos con unos 2,3 millones de visitas al mes tendrías un sueldo bien. O sea, no alto, pero bien. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo no sé si estamos entre los más vistos o no, porque no es algo que estemos pendientes. Por ejemplo, para mí, pues, mi referencia siempre es Manu Martín. Yo le adoro y me parece el mejor canal de pádel con diferencia, y nosotros intentamos hacerlo también muy bien. Y llegando a los números que estamos llegando, más o menos, te digo, o sea, vamos a poner un ejemplo, un sueldo alto, 2.000 euros, ¿vale? 2.000 euros más o menos son unos 3 millones de visitas. Vale. Unos 2,5 millones, 3 millones de visitas en pádel. Entonces, bueno, pues ahí tienes el cálculo echado, más o menos. Hay meses que se genera más, se genera menos, ponle 2 millones, 2,5 millones. Si una persona es capaz de hacer eso al mes, que es bastante, porque nosotros ahora mismo estamos haciendo, no sé si 1,5, 2, al final tampoco es fácil subir mucho contenido porque no hay tantos jugadores y es difícil estar con ellos. Pero más o menos, pues esos son los balances. Al final, para mí, no es lo que mucha gente se cree que se gana, porque seguramente mucha gente diga 2 millones solo entre comillas, ¿tú me entiendes? Es una barbaridad, realmente. Es una barbaridad de dinero, pero también es una barbaridad 2 millones de visitas. Claro, yo me refería a las visitas. Claro, al dinero, por supuesto. O sea, 2.000 euros hoy en día está muy por encima del salario mínimo interprofesional y creo que un ratio pequeño de la población está en 2.000 o por muy encima. Poca gente, pero me refería a las visualizaciones, 2 millones de visualizaciones. Claro, porque la gente ha normalizado, viendo a los youtubers, pues lo que son las visitas. Es decir, la gente, imagínate, pues entra a tu canal y ve que todos los vídeos tienen 200.000, 300.000, 400.000 y dicen, joder, pues 2 millones ya suena a nada, 4 vídeos. Pero realmente hoy en día hacer 2 millones de visitas es complicado. O sea, yo en mi canal de fútbol estoy haciendo 9 y 9 es una barbaridad. O sea, una barbaridad para deportes, te digo. O sea, en gaming, por ejemplo, pues como puedes subir mucho más contenido diario, es sencillo, tú me entiendes, entre comillas. Sí, al final hay mayor frecuencia de contenido, con lo cual es más fácil llegar, ¿no? Si yo que subo 2 vídeos semanales, si yo subiera 7, pues obviamente tendría más. Pero
hacer esos 2 millones de visitas es mucho más complicado de lo que mucha gente puede llegar a pensar, pero muchísimo. O sea, es mucha cantidad de visitas. Antes de dejar el mundo YouTube y centrarnos un poco en las redes sociales, que me gustaría hablar contigo de ello, no eres el único youtuber, creador de contenido famoso que se ha acercado al pádel. De hecho, es muy conocido recientemente el caso de Ibai Llanos, que ha hecho pues una colaboración, en este caso con la marca Siux, para sacar su propia pala, la Siux Ibai Edition, me parece. Pero anteriormente también ha tenido experiencias en el pádel con el propio Manu Martín, haciendo ese torneo de las estrellas. También hemos visto a The Gref haciendo algún tipo de contenido con Juan Lebrón, en este caso. ¿Cómo ven el resto de creadores de contenido de tu gremio el mundo del pádel y si va a ser cada vez más habitual que den el salto o que empiecen a hacer, no sé si crossovers o colaboraciones puntuales con este deporte? Yo creo que va a ser exactamente igual que hasta ahora, porque es difícil de explicar lo que te voy a explicar, pero realmente generar contenido de deportes es prácticamente imposible. ¿A qué me refiero con esto? Si tú te metes en YouTube, realmente... quitando, pues, quitas a Manu Martín, me quitas a mí y quitas a 2 o 3 más, no hay prácticamente youtubers de deporte al 100%, porque es una cosa muy... no es fácil estar todas las semanas yendo a las pistas, a los campos. La gente lo normaliza porque tú haces que la gente lo normalice, pero realmente que la gente que me está escuchando se ponga a pensar. Un gamer, que yo lo he sido, por lo tanto lo conozco, estás en casa... Y da igual que sea verano o invierno, porque si hace frío, calefacción. Si hace calor, aire acondicionado. Te pones tus luces, cierras la ventana y realmente siempre tienes la misma condición. Tienes la misma luz, el mismo aura, todo, mismos colores, todo igual. Nosotros tenemos que salir a la pista, puede llover, puede hacer mucho calor, mucho viento. El viento, la gente no es consciente de lo que nos molesta para los micrófonos. Puede hacer un mal día, puedes tener un mal día, te puedes lesionar. Tiene que venir la persona con la que vas a grabar, necesitas una persona o 2, que yo por ejemplo trabajo con 2, que tengan que venir a grabar, hacer las fotos a todos. Ya no depende solo de ti mismo y de estar sentado. Dependes de muchos más factores que no puedes siempre controlar. Entonces creo que eso echa para atrás a muchos influencers a generar este contenido de deportes. Por eso te digo que toda esta explicación viene dada porque creo que, por ejemplo, yo hablo mucho con Gref, con Ibai he hablado, y al final a ellos les gusta mucho esto y van a seguir haciendo cosas puntuales, pero hacerlas a menudo es tan complicado y tan difícil que realmente se te quitan las ganas. Porque yo al final llevo toda la vida y bueno, pues ya me las busco como sea y bueno, pues si la gente supiera el dinero que me dejo al mes en alquilar pistas, campos y cosas, eso nunca se lo pregunta a la gente. O sea, muchas veces... Sí, al final se quedan con lo visible, lo fácil, ¿no? Que es el éxito, las visualizaciones, el dinero, las fotos, el social media, etcétera, ¿no? Claro, o sea, al final la gente ve el resultado, pero no ve el recorrido. Y yo me gustaría que muchas veces esa empatía, pues, que no digo que no lo hagan, pero creo que hay mucha gente que no se para a pensar, porque no hay que pararse a pensarlo. Pero a lo mejor ahora sí vean todo ese camino, todo ese recorrido, y que si yo al mes, te pongo un ejemplo, generara 10.000 euros, a lo mejor me he gastado 6. Es un ejemplo igual, pues que te puedo hablar de 1.000 y 2.000, ¿vale? Pero que realmente también tenemos muchos gastos, hacemos muchas cosas y no es sencillo para mí. Al final yo tengo que estar todas las semanas alquilando el campo de fútbol muchas veces, las pistas de pádel, y ya te digo, me tengo que llevar a una persona, 2 personas, las cámaras, los balones, el paletero, las palas, ¿sabes? Ve a la pista. Y ya te digo, al final muchos factores que hacen que se complique. Por lo tanto, para todos estos youtubers que su contenido es totalmente 100% en un setup, sentados en su habitación, es difícil y les echa un poco para atrás porque el nivel de dificultad está aquí y ellos están acostumbrados a una situación controlada y a sentarse y tenerlo todo hecho. Y lo entiendo y es igual de complicado, porque comunicar es complicado. Pero imagínate hacerlo con todos estos factores detrás. Te quería preguntar, como te decía, por el social media, por las redes sociales. ¿Cómo es el social media en el pádel? Porque evidentemente para el que no consume redes sociales y sin embargo juega al pádel todas las semanas, quizás es un mundo que desconoce por completo. Pero tú que te has metido de lleno, que eres una persona con mucha relevancia en el mundo de las redes sociales, ¿cómo es? Bueno, creo que el pádel poco a poco está cogiendo ese tirón en redes sociales. Es verdad que cada vez los jugadores notan más, yo creo, la llegada de la gente, pues que hay más comentarios, hay más apoyo, hay más opiniones. Es verdad que creo que el pádel, con todo esto de los circuitos nuevos, los jugadores y las cosas que pasan, se ha convertido en un tema un poco polémico. Al final muchas veces sale la palabra pádel y te viene a la mente, bueno, pues las cosas que están pasando entre unos jugadores, entre otros. Pero yo creo que sobre todo TikTok, Instagram, que son creo las más consumidas, e incluso Twitter, pero no es igual porque no es un contenido que des de vídeo en este caso, cada vez tiene más relevancia. De hecho, TikTok yo estoy notando muchísimo ese cambio. Antes en TikTok no había prácticamente nada de pádel y ahora te encuentras muchísimo contenido, muchos puntos, muchas jugadas, muchos bailes de jugadores y cosas que antes no ibas a ver y que hacen que yo creo que
en el social media vaya evolucionando y haga que bueno, pues poco a poco el pádel se reconozca a nivel mundial, incluso que mucha gente que no sepa ni siquiera qué deporte es, empiece a ponerle un poco de cara. Te preguntaba antes por la aceptación por parte de los jugadores del propio sector del pádel cuando decidiste dar el salto y empezar una etapa nueva en tu carrera profesional. ¿Cómo ha sido el salto también en el social media empezar a incorporar el pádel? Porque entiendo que hay mucha gente que te seguía por el fútbol y de repente empieza a ver que coges algo raro que se parece a una raqueta porque no saben lo que es, que te metes en un sitio más raro todavía que está encerrado que parece una pista de tenis, siendo irónico evidentemente. ¿Cómo ha sido la aceptación de tu comunidad social? Pues igual te sorprende esta respuesta, pero mala. ¿Sí? Sí, porque te explico, al final cuando cambias un contenido, la gente no tiene por qué entenderlo. Es decir, una cosa es aceptarlo, otra cosa es entenderlo. Al final, piensa que si el 100% de mis fotos o de mis cosas que yo subo es fútbol, 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 cuando algo es diferente a fútbol o difiere de eso, ya notas que hay un bajón. Y al final el pádel mola, pero realmente si yo en Instagram tengo 400.000 seguidores, a lo mejor 2.000 son de pádel. Entonces ese nicho de momento es tan pequeño que yo he notado que desde que hago más deportes que el fútbol, yo me han bajado los números. Es algo que no me preocupa, porque lo veo normal. O sea, de hecho, lo raro sería que suba pádel por primera vez y de repente, pum, lo pete, cuando la gente siempre ve fútbol. Entonces, ya te digo, o sea, me han bajado los números, que es algo que no me preocupa nada, que muchas veces ya está la gente ahí para recordarte, tío, te han bajado los números, pero bueno, hay muchas más cosas que las visitas y los likes en Instagram. Pero sí que yo he notado una aceptación, o sea, es buena, lo que subo a la gente le gusta y al final estoy con Ale y eso lo adora la gente, pero tengo menos interacción que cuando hago fútbol porque la gente me conoce como delantero y delantero viene pues del balón en los pies. ¿Qué tipo de contenidos funcionan en Instagram, por ejemplo, que es la red social ahora mismo creo por antonomasia? En Instagram no funciona nada. No. Nada, o sea, Instagram yo lo he dado ya como caso perdido, sinceramente. De hecho, creo que lo poco que funciona son los Reels. Sí. Y de hecho muchos creadores de contenido, el 100% están de acuerdo conmigo en esto que te estoy diciendo. Instagram se ha convertido en algo diferente desde que lo compró Facebook. Uh-huh. Bueno, antes pues te recomendaba más los contenidos. Antes, por ejemplo, pues una tontería, pues yo te daba un like a ti en un vídeo y eso le salía a la gente, ¿te acuerdas? Sí, que te salía sí. todo esto de pues le ha dado like y tal. Que bueno, esto se cargaba a muchas parejas, ya me entiendes tú, pero de cara a nosotros era muy bueno porque bueno, pues te interactuaba un jugador contigo, interactuaba mucha gente y eso te ayudaba. Ahora ya no, ahora ya es, bueno, pues subes una foto y a mí me pasa que yo qué sé, pues hay días que subo una foto y la ve la mitad de mi Instagram y días que subo una foto y la ve mi abuelo, mi perro y mi tía, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, y aquí estoy siendo sincero al 100%, a mí Instagram no me gusta. Es una red social que tengo porque tengo que tener y porque me ayuda... ¿Cuál es la que más te gusta? Para pádel, sobre todo. A mí YouTube. O sea, yo al final, para mí, creo que no hay nada como la comunicación, como hablar, como explicar a la gente, como tener... O sea, realmente a mí me gusta sentarme y ver un vídeo y ver a una persona que me está hablando, que se está dirigiendo a mí, que me está explicando, que me está haciendo reír o que me está haciendo pasar un buen rato. TikTok, para mí, es una red social increíble porque a mí me encanta TikTok. Creo que es una manera de hacer contenido rápido y bueno y fresco. Pero creo que TikTok al final es un poco, y esto no lo digo ni mucho menos por desmerecer, pero creo que es un poco la comida rápida, si fuese la metáfora de la comida. Y YouTube es ese restaurante donde te sientas a comer tranquilo, donde, ¿sabes? No digo que una sea mejor que otra, ni mucho menos, pero para mí... Hay momento para todo, de hecho. Exactamente, pero para mí TikTok es, bueno, pues estás en casa y rápidamente consumes y ves, en 10 minutos puedes ver 750 vídeos y en YouTube, bueno, pues en 10 minutos puedes ver uno. Hay mucho hate en el social media de pádel, porque vienes del fútbol, que entiendo que al final la exposición es mayor y que por todos es conocido que evidentemente pues las críticas son más habituales, pero en el pádel estamos viendo que cada vez es más habitual y como se suele decir, se está futbolizando, ¿no? Sí. Entrecomillado haciendo ese símil, que quizá es algo injusto, pero que es un símil. Hay mucho hate en Instagram, en TikTok, en YouTube de pádel. Hay demasiado hate, diría yo, pero porque yo creo que tenemos o sea, creo que se concibe de manera errónea el crear contenido o el subir cosas de un deporte. ¿Por qué? Porque al final el pádel, o sea, yo por ejemplo empiezo a subir vídeos, ¿vale? Y subimos vídeos a Padel for All y obviamente yo, lo que no entiende la gente es que yo estoy empezando de cero. Y a la vez que yo empiezo de cero, pues bueno, subo mis entrenamientos, subo mis vídeos con Ale, con Marta, con quien sea, y yo poco a poco va a haber una evolución, porque yo estoy mejorando y estoy entrenando. Pero la gente ya quiere que desde el día 1 sea galán, porque como estoy con galán, tengo que ser galán. O sea, la cuestión es que te pegan porque no pareces o eres pro, ¿no? Exactamente. Y yo los digo, si yo no busco ser profesional, ni busco ser el mejor, ni mucho menos. Lo único que busco es crear un contenido y que el que venga de invitado esté genial, esté perfecto, esté feliz y que la gente que lo vea le guste. Pero hay mucho hate por eso, porque creo que la gente que juega al pádel, sobre todo el mundo amateur, todo el mundo se piensa que juega de manera increíble
y siempre critican a los demás por no jugar tan increíble. Yo creo que eso pasa en el fútbol, porque es verdad que es una cosa muy curiosa del pádel. En el pádel todo el mundo es el mejor, ¿no? Juega más que el compañero es el culpable, juega más que tú, pero yo que he jugado al fútbol siendo adolescente y siendo joven, yo no recuerdo que todo el mundo tuviera esa sensación que era el mejor, la estrella, y en el pádel es algo, diría que le pasa al 95% de los jugadores que estamos dentro de una pista, y me incluyo. No, en el fútbol no pasa. En el fútbol a mí no me ha pasado nunca, llevo muchísimos años con ello y no me ha pasado en la vida. Y en el pádel es eso, al final la gente... Bueno, pues incluso te digo una anécdota rápida. Me pasó con 2 chicos que me dijeron que era malísimo, que me retaban a un partido, y yo decido coger con un amigo y jugar con ellos y les gano. Y ya cambia de actitud, me piden perdón, no, tal, es que bueno, en los vídeos... También la gente tiene que entender que estar delante de una cámara no es fácil, impone. Yo me meto en una pista con Paquito, con Ale, impone mucho. O sea, aunque Ale sea mi amigo, si tú lo tienes delante, o sea... Es Alejandro Galán. Es Alejandro Galán. O sea, no sé si alguien pretende que yo le gane un punto al número 1 del mundo. Porque es que si eso pasara, o sea, yo soy Ale y me iría a dormir y me preocuparía. Entonces, claro, quiero que la gente entienda que realmente todo lo que está pasando es normal. Pero como tú bien dices, un 95, incluso más, por ciento de la gente piensa que son el mejor, que nadie juega mejor que ellos y que si pierden es por culpa del compañero, y al final eso lo que hace es que te genere un hate. También creo que vivimos en una sociedad en la que bueno, pues están pasando muchas cosas, está habiendo muchos problemas y la gente no es del todo feliz. Creo que hay mucha gente bueno, pues que paga sus frustraciones con internet. Muchas veces es fácil crearte una cuenta, ¿vale? No poner nombre ni cara y bueno, pues de manera anónima pues insultar o poner cosas que realmente a lo mejor ni piensas, pero muchas veces son esa frustración que tienes que soltar y que a lo mejor uno de nosotros somos los que nos la tenemos que comer. Estamos acabando ya la entrevista y me gustaría preguntarte, has dicho, Alejandro Galán impone. ¿Cuál es el jugador que más impone dentro de una pista cuando te has puesto a hacer contenido con él? Totalmente te diría que Ale. Es que al final, por ejemplo... Quitando a Ale. Quitando a Ale, yo creo que Vela. O sea, ya estuve con Vela y... No sé, o sea, estaba como... O sea, tiene una aura alrededor de boss que, no sé, yo me metí en la pista y estaba acojonado, sinceramente. ¿Y qué contenidos tenemos por delante? ¿Va a haber algo que sorprenda al aficionado, al usuario? ¿Estáis empezando a trabajar una línea nueva? No lo sé. Crossover con futbolistas, por ejemplo, que es algo que cada vez empieza a pasar más. Te voy a dar una exclusiva aquí, o sea, una exclusiva entre nosotros, pero básicamente... Para que no nos escucha nadie. No nos escucha nadie. En febrero yo me dediqué a grabar con los 15 primeros y 15 primeras chicas, chicos y chicas, de los rankings de pádel, y con cada uno generé bastantes contenidos. Entonces ahora mismo tenemos, te diría, más de 150 vídeos guardados para todo el año, que están saliendo continuamente de todos los jugadores, incluso jugadores que no están en estos circuitos, como es, por ejemplo, el Torito Aguirre, sí, que es jugador pues, de APT y es un crack, y bueno, pues también le traje para que podamos llegar a otros públicos y hacer cosas diferentes. Entonces vienen muchísimo y vienen crossovers con bastantes futbolistas, bastantes cantantes, actores y bueno, pues gente que le gusta el pádel y que la gente a lo mejor no sabe que le gusta. Bueno, pues creo que no hay hype mejor para acabar la entrevista que dejarlo aquí. Delantero, Jesús, muchas gracias. Creo que es muy interesante conocer cómo funciona el mundo de la influencia, de YouTube, del social media, y qué mejor que hacerlo pues con probablemente, si no el líder, junto con Manu Martín, co-líder o uno de las personas más influyentes de este sector. Gracias. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con todos y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Padel Club, el mejor podcast de la pista. Y hasta aquí el episodio 31 de Padel Club, un episodio express para degustar en verano de una forma más amena y rápida, donde hemos podido repasar rápidamente la actualidad competitiva con esa primera prueba en Madrid de Premier Padel, donde nos trasladamos directamente a Mendoza, el segundo P1 del año, y donde hemos podido conocer el mundo de las redes sociales, hemos podido aterrizar un poco más cómo funciona el plano del social media, y lo hemos hecho con uno de esos iconos que tienen, bueno, pues hoy en día las jóvenes generaciones y que está intentando aportar también su granito de arena al crecimiento y la expansión del pádel. Como siempre, os pedimos que nos sigáis en todas las plataformas de podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en la página web de la cadena SER, en Diario As, que le deis a la campanita y así estaréis atentos y alerta de todo lo que acontezca y cuando salen los nuevos episodios. Y además, ya sabéis que nos encontráis también en @padelclubpodcast en Instagram y en Twitter. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Esto es Padel Club, el podcast de pádel coproducido por SER Podcast y As Audio. Disponible en las apps y las webs de Cadena SER y Diario As y en todas las plataformas cada martes a las 6 de la tarde. Cadena SER. La radio.